Hola Claudia. Hola María Esperanza. Hola Dolly. Hola Natividad de Perú. Hola Marisa. Hola Lidia. Hola. Hola María Estela. Hola de España. Hola Eva. Hola Felisa. Trini de Valencia. Hola, buenas noches Margarita. Margaret, perdón. Hola. Perdona, Piedad. Sí, por eso quise hacer un live acá en YouTube, porque he estado un poquito, me he dado un tiempito, chiquilla. Ahora voy a volver con todo. De Inglaterra, hola Estela. Pero ya voy a volver con todo, chiquilla. Perdón estos tiempos que he estado un poco, no he estado un poco, he estado ocupada, he estado un poquito enferma. Eh, gracias por sus lindas palabras. Así que sí, por los videos diarios, que en serio, yo le he dicho en todos estos lives, parece mentira, pero que quiero retomar como antes que hacía videos diarios. A mí también me gusta esa dinámica de los videos diarios porque así queda, porque como pasan todos los días algunas cositas, aunque sean cortitos, los voy a hacer diarios, ¿ya? Aunque sean cortitos, haré videos diarios como antes, pues antes hacía. Mira, me preguntan si agarré boleto. Yo soy de Latinoamérica y todavía no se abren fechas para acá. Así que vamos a intentarlo, sí. Ya, vamos a intentar comprar un boleto para ver a los chiquillos. Sobre todo para conocer a Jimin y Jungkook, ¿no es cierto? Creo que todos tienen sus vallas que quieren conocer, po. Y mis vallas son Jimin y Jungkook y los quiero conocer. Obviamente que también a los otros chicos. Y vamos a ver que si alcanzo o no alcanzo boleto. Me extraña mis videos. Tengo un último video, lo subí el viernes creo pasado. Sí, soy de Chile. Eh, voy a retomar video, chiquilla. En TikTok subo video. Traten de meterse a mi TikTok, chiquilla, porque TikTok no me está promocionando mis videos, o sea que no lo está mostrando en los feed. Así que hay que meterse a mi cuenta y darle me gusta a mis videos y compartirlos a ver si se mueve un poco porque TikTok ha cambiado mucho ahora. Hola, André. Sí, mira, ya voy a ponerme las pilas ya porque igual enero para las que no son de Latinoamérica, las otras chiquillas del mundo, enero, febrero acá son vacaciones ya. Y yo igual me quise tomar unos días para descansar también mi mente y además, como les cuento, no todo ha sido así como descansar porque he tenido hartas cosas que hacer y también he estado enferma entre medio. Ustedes saben que mi salud es media, va y viene. Mira, mira, yo no sé más o menos cuánto irán a costar los boletos acá. Por México y Europa, según se dice que acá pueden estar a $890 por ahí. El VIP, obviamente es muy caro. Eh, gracias, Rosa Mayrin de Sao Paulo, Brasil. Muchas gracias. Hola Rita, bien, ¿y tú? Em, Quiero tratar de verlo lo más cerca posible dentro de mi presupuesto,
por supuesto. Y vamos a ver si consigo una entrada donde los pueda conocer más de cerca, ¿ya? Piedad, en Europa está muy barato, estuvieron muy baratos los boletos, muy baratos. Porque si hubiese estado como en Europa, yo compro un VIP. Pero yo sé que acá no va a estar tan barato, incluso se habla hasta de $1000. Se habla de $1000, saludos a Cuba. Se habla de $1000 el boleto, ya de VIP. Nunca he aspirado al VIP porque yo sé que es caro. Para Latinoamérica siempre son muy caros los boletos de todos los conciertos, en todo caso, no solamente de BTS. Estuvo Dua Lipa, Bad Bunny y han sido caros. Entonces, eh, de eso se especula. Se especula que no tengo la menor idea, pero acá, por ejemplo, en mi país, siempre ha sido muy caro los artistas. Eh, Hola, buenas tardes. Claro, una cosa así como 1000 euros más o menos sería. Hola, Cristi. Acá, por ejemplo, en Latinoamérica estarían un poco inalcanzables los VIP. eh, pero yo no aspiro, como les digo, a un VIP porque yo eh, aspiro, no sé, pues a Platinio, creo que es como un poco más, acá se llaman Pacífico o Andes, así se llaman como las localidades que hay según el estadio, porque tampoco se ha dicho qué estadio va a ser, pero todo apunta al Estadio Nacional que se llama aquí en Chile. Hola chiquillas, y vamos a ver si alcanzo. Ay, ¿te imaginas? No, no llevaría el nombre de mi canal de YouTube, eso lo dejo más personal, no. Mira, allá yo comprándome un boleto de los BTS como grupo, yo voy obviamente a escuchar a los chiquillos como grupo, obviamente a conocerlos, y eso hay que respetarlo también. Hola de Polonia, hola Danuta, parece que ya se puede traducir, ¿no es cierto? Parece que, o es mi idea, no sé. Hola Patti. Sí, mira, todo es suerte porque yo he visto varios videos de chicas que le han cansado de entrar y le preguntan cómo lo hiciste. Una dice, ingresé 2 horas antes, otra dice, ingresé media hora antes, ingresé 15 minutos antes, ingresé 1 hora antes. Entonces, dicen que todo es suerte. Mira, acá en Chile el internet es muy bueno, es considerado uno de los mejores del mundo. Es muy rápido. Así que problemas de internet no tendríamos por qué tener acá en Chile. Pero no solamente aquí en Chile van a comprar entradas, porque por lo que estoy viendo, varias chicas del extranjero también quieren comprar entradas aquí en Chile. Entonces, igual que en Perú, en Colombia y en Argentina y Brasil, también otras personas en el extranjero van a querer apuntar a esas entradas. Entonces, no solamente aquí en el país estamos compitiendo, entre comillas, por una entrada, están todos compitiendo por una entrada. Perla, creo que tienes que registrarte en el Ticketmaster del país de origen, ¿me entiendes? O sea, tienes que registrar en el Ticketmaster, por ejemplo, aquí en Chile es .cl. Creo que en Perú.p debe ser y .com, no sé, CO en Colombia, no tengo idea las páginas del otro, pero tendrías que averiguar ¿cómo se llama? La dirección de Ticketmaster de los otros países y crearte una cuenta con tu mismo mail que en Weavers y todo lo demás, pero en esas cuentas. Creo que así se podría lograr. Yo tampoco tengo idea porque ni siquiera yo debería haber hecho la prueba y ahora me arrepiento porque no quise. Debería haberme creado una cuenta en Ticketmaster de otro país para haber hecho la prueba de si alcanza, cómo era comprar un boleto. Yo jamás he comprado un boleto de concierto. La que compra los boletos de conciertos es mi hermana, yo no hago eso. Según dicen que van a haber más fechas, pero mira,
cada día que pasa yo creo que ya es menos la posibilidad. Así que, eh, hola Joanny. Mira, no es que la membresía no se registra. La membresía es una Marixa. En Weavers lo que tienes que registrar es el mismo mail en la cuenta Ticketmaster que te crees. Ahí como que entra a funcionar la membresía. Entonces, mira, yo no tengo la menor idea porque nunca aspiré a un boleto en el extranjero, ¿ya? Pero vamos a hacer todo lo posible por alcanzar una entrada. Si no la alcanzo, chicas, no me voy a poner triste tampoco porque siempre voy a tener la ilusión de que pueda verlos de nuevo en alguna otra circunstancia. Siempre yo digo, las cosas cuando son para uno se dan completamente fáciles. Y cuando no se dan, no se dan nomás, po. Piedad, ¿tú alcanzaste boleto? Las chiquillas que son de España, de Inglaterra, ¿han alcanzado boleto? Hola, Julia. Gracias por echarme de menos, sí, yo también les he echado de menos. Hola, Paloma. Yo creo que en España debieron abrir otras fechas más. Me encuentro que una fecha para España es poco. Hola, Mariana. Eva, tú conseguiste entrar para Madrid, qué bueno. Felicidades. Gracias, gracias Marisol. Mira, les quiero dar un consejo. Son 2 días allá en España, claro, pero, o sea que yo te digo, podrían haber ido, no sé, no sé, yo no conozco España como su recinto, pero podrían haber hecho una fecha en Madrid, otra en Barcelona, no sé, para que como en Estados Unidos, por ejemplo, que abarcó muchas zonas, deberían haber hecho lo mismo con, yo sé que es un cansancio igual para los chiquillos, pero deberían haber puesto otra fecha más como para en otra ciudad, porque yo creo que España es grande y tiene varios seguidores BTS en España. Mira, en México deberían abrir una fecha más, creo yo, con todo lo que pasó podría ser factible. Acá se especula que en Chile también van a abrir otra fecha más, van a ser 3 fechas porque desde Perú a Chile y de Chile a Argentina hay como muchos días de diferencia. Entonces no se sabe si se van a abrir también otra fecha más en Perú o una fecha también más en Argentina, según lo que sé, pero yo no lo dudo. Yo creo que los chicos incluso lo dijeron en el último directo que estuvieron, dijeron que habían elegido bien como las fechas de los conciertos para tener días libres, para no cansarse tanto, porque digamos los chicas, y ellos mismos lo dicen, o sea, ya no estamos en nuestros 20, ya han pasado años y aunque ellos son jóvenes todavía, el servicio militar y el mismo desgaste de tantos años de trabajar intensamente en el grupo también pasa la cuenta, aunque ellos son muy jóvenes todavía todos, pero igual quieren tener días de descanso y días también para disfrutar quizás el país también, o sea, veámoslos de esa manera, que a lo mejor todos esos días de, no sé, pues creo que entre Perú y Chile hay como 3 días o 4 días de distancia y también con Argentina. A lo mejor esos días van a aprovechar de conocer algo de los países que van a ir o descansar también, o sea, yo creo que esta gira va a ser muy dura, va a ser un año completo casi, porque en el 2027 se van a abrir para Medio Oriente y para Japón. Se van a abrir más fechas. Es claro, y además están practicando mucho. El tour comienza con un concierto gratuito que van a dar en Seúl y, y después no van a parar más.
Sí, Eva, eso es muy importante lo que dice. Cuando salgan para Latinoamérica las fechas, en Weaver siempre va a haber una notificación que te va a llegar donde tú tienes que registrarte en un link de preventa. Si no estás registrado en ese link de preventa, después no vas a poder acceder a la preventa, ¿ya? Y el mismo mail que ocuparon para crearse la cuenta en Weaver y comprarse la membresía, tienen que hacer esa misma cuenta, creársela en Ticketmaster con el mismo mail, ¿ya? Eso es muy importante. Hola, Yoya. Sí, por supuesto, mira, pero sabes que yo soy súper aterrizada en ese sentido y cada persona actúa, eh, ¿cómo se llama? De diferente manera, claro. Yo, si no alcanzo entrada en estos momentos, pienso, sí, obviamente que me voy a poner triste tal vez, pero digo, quizás para otra vez será. A lo mejor la vida o este me tiene preparado otra cosa. Entonces, mírenlo por ese lado, chiquillas. Cuando a veces no es para uno, no es nomás. No es el momento de uno nomás. Porque yo he visto a varias personas muy tristes y las entiendo. Pero también hay que darle la tuerca y ser positiva y decir, pucha, a lo mejor no era mi tiempo nomás de conocerlos, de ir a un concierto. Porque es muy difícil. Está siendo muy difícil, además, con la agencia que vende los boletos tampoco está siendo muy transparente. Eh, y eso es lamentable. En México es lamentable. Hola, desde Colombia, Yusmari. Ha sido lamentable lo que ha pasado en México. Me da mucha penita porque yo sé que BTS tiene muchos fans en México. Y lo que pasó no está bien. Además le están quitando hasta los boletos a las personas que ya compraron. Y eso también, imagínate, tú toda ilusionada que compraste tu boleto y de repente revisas y dices que no compraste tu boleto. Pero en fin, espero que todo esto que pasó con la preventa en España, porque en España también fue muy caótico en los otros países, pero sobre todo en México, espero que Vigit, no sé quién de la empresa estará a cargo, pueda poner también y regularizar este tema de las entradas y que en Chile, Argentina, Colombia y Perú no sea así. Por supuesto, pupa, pues yo pienso que te pones triste porque a veces pensamos que puede ser nuestra última oportunidad de verlos, pero quizás no, po. A lo mejor la vida tiene preparadas otras cosas para uno y verlos poder verlos otra vez en otra parte. Cheset, Cheset, espero que aunque sea por video los puedas disfrutar. Pero ¿están tus dos apellidos, Lorena? ¿Están tus dos apellidos? Mira, a mí lo que me dijeron es que tenían que estar, como salga en tu identificación, por ejemplo, acá es el carnet de identidad, DNI se llama en otras partes, tiene que ser igual que eso. Yo creo que puede, no sé, yo siento que puede faltar un nombre, pero no pueden faltar tus dos apellidos, creo yo. Pero Jennifer, quizá a lo mejor si los chiquillos llegan a tomarse un descanso nuevamente los siete o se llegan a separar definitivamente, cada uno va a hacer sus carreras en solitario y van a hacer conciertos también. Y puede ser que a lo mejor no va a poder conocer a los siete de inmediato, pero puedes que vayas conociendo de a poco a los chiquillos, a cada uno. Sí, eso es lo que yo supe, lo que dice Eva, que tiene que estar lo mismo, tus mismos nombres y apellidos. En todo caso, cuando ingresé para comprarme la membresía, yo no había puesto mi segundo nombre y Weaver solo me lo rechazó inmediatamente, así que lo puse. Lo puse porque yo me registré también con mi nombre completo.
Hola de Colombia, hola de la. No van a venir, no van a llegar a tu país. Sí, pues también a través del cine. No, estoy hablando, Critza, estoy hablando de un comentario que decía que ella siente que se van a separar los BTS y tiene pena porque no los va a poder ir a ver. Por eso yo te digo, si llega a pasar esa posibilidad o que tomen un descanso, eh, puede ser que más adelante también los chicos vengan por separado a distintas partes del mundo a hacer sus conciertos también. Porque ellos quieren seguir en el mundo de la música. También, o sea, yo creo que después de esta gran tour que van a hacer los chiquillos, van a tomarse un descanso, pero totalmente merecido los siete, y probablemente querrán hacer su propia música, pero también cabe mucho la posibilidad que vuelvan de nuevamente los siete. O sea, está ahí solo esta chiquilla en cómo ellos se lleven en esta gira que va a ser una gira súper intensa y vamos a ver si los siete se unen más, pues y a lo mejor no se van a querer separar y van a querer seguir trabajando en otro álbum después del tour. Vamos a ver cómo queda ahí las relaciones de los siete, porque se especula mucho que se van a separar, pero tal vez no, po, tal vez no. Tal vez se tomen un descanso, como yo les digo, y vuelvan de nuevo el 2030, puede ser 2029. Pero recuerda, Gixa, lamentablemente nada es para siempre. Nada es para siempre. A veces nosotros pensamos que las cosas son para siempre y no son para siempre. Pocas cosas son para siempre y así es la vida. La vida es así. Lamentablemente la vida nada es para siempre. Gracias, Jennifer. Gracias, Paloma. Sí, como dice la Nina, que hay una parte donde uno se puede modificar también la información personal si te equivocaste en alguna letra, en alguna peste, te puedes también, puedes, puedes corregirla, ¿ya? Mira, imagínate, Paloma, que tú dices que son precios exorbitantes y en Europa está muy barato. Europa, los precios muy baratos. Porque en México estaban muy caros. Estaban a 890 euros una entrada VIP. Y yo lo vi en España a 500 euros, un poquito menos tal vez. Entonces estaba muy barato en Europa. De los 90 a 600 euros, imagínate. O sea que aquí casi 300 porque con los cargos y todo eso eran como 300 euros más acá en México, Eva. En Estados Unidos no vi los precios, pero andaban por ahí con los de México. Por supuesto, Aida, o sea, mira, es que sabes que es lo que yo soy muy racional con las cosas, pero siento que a veces las cosas, hola Julia, obviamente nadie quiere que se separen, pero cabe la posibilidad, chiquillas, también, o sea, mira, al final de cuentas, que se haga lo que ellos quieran, que lo que la haga feliz, porque siempre no tenemos que ser egoístas con los sentimientos, chiquillas. Y si ellos siete aman estar juntos, lo van a estar y nosotras felices. Si ellos por circunstancias de la vida quieren hacer otros proyectos y dejan un poquito stand-by BTS, también tenemos que estar ok con ellos, porque es lo que ellos quieren. Y también tal vez necesitan explorar un poco más sus carreras en solitario o hacer otras cosas. Entonces, ahí vamos a ver. Pero mejor vivamos el presente porque el futuro es incierto. Entonces, el presente es que están juntos, los chiquillos, los siete se están practicando mucho, están full practicando, están
para entregarle lo mejor de ellos, y eso hay que vivirlo ahora. No pensemos en un futuro, porque el futuro es completamente incierto. Quizás hasta nosotras mismas no vamos a estar en un futuro, así que nadie sabe el futuro. Así que mejor vivir el presente. Sí, pues. Sí, pues Giovanni, van a conocer Perú, pues. Gracias, Ana Sofía. Por supuesto. Sí, pues además que yo creo que avanzado el tiempo ya no van a poder hacer las mismas coreografías y ellos siempre se cuidan mucho de que darlo, entregar lo mejor de sí para ellos, po. Es que eso es lo que se trata también, chicas, de cuando uno quiere, y eso va para todo tipo de amor, chiquilla, cuando uno quiere a un artista o quiere a cualquier persona, eh, el amor no es egoísta. Entonces, lo que ellos tomen a futuro una decisión, los 7, es hay que respetarlo y apoyarlo en las distintas cosas que ellos hagan, sea como BTS o sea sus carreras eh, en solitario. Por supuesto que vi las fotos de Jimin en Bowie, que se ve pero hermoso. También vi la que subió en Instagram. Sí, van a ir a Manila también a Filipinas. Mira, la última foto que subió Jimmy había un poco de Marisol. Todavía no se ha dado ninguna información de cuándo son las entradas aquí. Ni en Chile, ni Argentina, ni Perú, ni Colombia. Apenas digan cuándo son, yo obviamente en un video voy a publicar cuándo van a ser las fechas. ¿Sabes qué yo siento? A Jimmy con la foto que subió el otro día y la foto que subió hoy día en su historia, siento que él está muy pleno, que está muy feliz. Deben estar súper entusiasmados con lo que se viene. Entonces, siento yo que él está muy feliz. Porque Jimmy cuando está así y publica sus fotos, yo siento que lo hace de corazón y no por subir una foto, por subirla. Él muestra sus estados de ánimo, yo creo que a través de eso, cuando él no está mucho tiempo sin publicar es porque está ocupado o porque realmente no quiere estar en las redes sociales. Hola Pamela, pero yo siento que él está feliz. Él está feliz porque está haciendo música, porque hicieron música, porque viene un álbum nuevo, porque van a hacer una gira, van a estar con el público, porque a ellos les encanta estar con los fans. Entonces yo siento que Jimin está muy feliz, está en un momento eh, que, que está muy feliz. Sí, mira, respecto a eso había una polémica porque decían, no, es un Samsung, y yo pasé la imagen del teléfono que sale Jimmy en la última historia que publicó y me arrojó que podría ser un iPhone 14 Pro o un iPhone 15, ya por ahí 14 o 15 me arrojó la búsqueda. Y ese es el mismo, es uno de los que es el iPhone de Jungkook, ¿ya? No le demos más vuelta al asunto porque ese es el iPhone de Jungkook. Es el mismo que se tomó la foto, el mismo en Instagram. Recordemos que ese iPhone es el iPhone que Jungkook tiene especialmente para sacar fotos y grabar, porque en la entrevista que dieron para no recuerdo qué revista, Junko dijo, este es un iPhone que yo tengo, un teléfono especial que tengo solamente para grabar, y justamente en ese, ¿cómo se llama? En ese instante él dijo que había grabado solamente Jimin. Había, había grabado en el Are You Sure, dijo en este iPhone hay puras como
fotos y videos de Jimmy porque solamente lo grabé a él, nada más. Saludos a Colombia. Dudo que lo regale porque esas fotos, quizás qué fotos habrán ahí. Claro, mira, a veces las personas le dan muchas vueltas al asunto, pero ese iPhone es el mismo que tiene Jungkook. Jungkook. ¿Saben qué está, cómo se pronunciaba Jungkook? ¿Saben cómo se pronuncia? No es porque acá se suele pronunciar con la J, ¿ya? Pero en Corea la pronunciación correcta es como una Y. Jungkook. Jungkook. Sí, pues ahí tiene su galería personal con Jimmy. Y sabemos que Jungkook de Jungkook. Pero un coreano dijo que era con Y. Jungkook. Jungkook. Hola, Yumadi. Pero mira, gracias Adriana, besitos. Mira, como yo les digo, a veces la gente se da muchas vueltas, unas Jiminitas decían, no, si es su Samsung y no, o sea, yo tengo, ¿cómo se llama? Teléfono Samsung y la gráfica no es así, es un iPhone. Y hola de Francia, hola Anita, hola Fidel, Maite. Sí, pero el chico decía el coreano que era Jungkook. Jungkook. Porque si tú pronuncias es como Jungkook. Y es Jungkook, Jungkook, Jungkook. Pero en fin. Espero que Jungkook me lo corrija así como yo le diga, hola Jungkook. Entonces, mira, no es Jungkook, es Jungkook. Que me lo corrija personalmente aquí en Chile. Entonces yo le voy a gritar desde lejos. Hola Dolores. Hola Jungkook. Le voy a gritar yo. Y él me va a venir al lado mío y me dice, no, 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 no. Es Jungkook. Jungkook. Y me va a decir, hola Beatriz de Argentina. Como la vietnamita que lo corrigió así exactamente. Voy a pronunciarlo mal solamente para que me venga a corregir. Le decirle, Jungkook, I love you. Saludos. Sí, pues se pronuncia Jungkook. Ana Ferreira, sí, soy de Chile. Irma, saludos. Sí. Hola, Xiomara. Desde Ecuador, Brigitte. Mira, en los chiquillos también. A mí ver a Jungkook en el concierto de su amigo y verlo bien, verlo que está muy bonito. Está mejor, recuperó peso también porque estuvo muy flaquito y se ve espectacular, se ve hermoso, disfrutó, fue a comer con sus amigos, dejó autógrafo, chiquilla, para que ustedes vean. Muchas gracias, Ana Ferreira. Mira, ahí ustedes ven que las mentiras, como se dice, tienen patitas cortas. Jungkook fue a comer con sus amigos a un restaurante nuevo y dejó autógrafo. Nadie puso el autógrafo por él. Él con su propio puño y letra dejó un autógrafo ahí en el restaurante. Así que nadie se hizo pasar por él para que ustedes vean. Mira, Jungkook tiene una disposición tremenda, chicas, a dejar autógrafos. Él nunca se rehúsa y si llegase a ser así, debe ser porque está cansado, porque está apurado, algo súper específico, pero él siempre tiene la amabilidad de dejar autógrafo o cuando las fans se lo piden en la calle también lo da. Y él no va a dejar que nadie firme por él. Y entonces ustedes ven que las cosas, dice que se pilla más rápido a un mentiroso que a un ladrón, chiquilla.
Sí, del karaoke, sí. Sí, tengo la traducción. Espérate un poquito y te lo digo de inmediato porque sé, tú sabes que ya acá dice. Espérate. Inmediata, déjeme buscar la traducción. Que adivinen lo que puso Jimmy en la foto. Puso tres glúteos, perdón, o tres nalgas, que se le ven tres potitos o tres traseros. Eso, eso puso en la descripción del video, de la foto, perdón. Ay, Jimmy es un encanto. Gracias, Mirror. Exactamente, Jikut Min Cookie. Ella sola se cree la... Un saludo. Maravilloso. Al parecer parece que tenemos traducción simultánea, me da la impresión. Me alegra mucho. Sí, va en 360, po. Pero él dice que tengo tres nalgas. Eso puso en la foto, tres glúteos, tres traseros. Sí, el primer concierto dicen que es gratuito y dicen que se va a transmitir por Weavers ese día. Sí. Así que imagínense ahí que nos puso que tenía tres, como se dice aquí en Chile, se dice potito. Tres potitos. O tres traseritos. Sí, eso puso. Sí, va a colapsar. Es que una vez también hubo un permiso to dance que fue gratuito. Va a ser gratuito. La transmisión, eso es lo que dicen, ¿ya? La plataforma obviamente debe ser Weavers. Es que eso es lo que yo creo, Marisa, porque lo que él pone es que él está feliz, entonces se nota que está feliz Jimincito, y eso es lo principal. Chicas, ustedes no hagan caso a rumores externos que andan dando vueltas, porque hay mucha gente muy malintencionada. Sí. Mira, ¿sabes qué, Adriana? Yo siento lo de Manila. Ellos se acuerdan de lo importante de sus vidas, ¿ya? Y saben que, aunque muchas personas, yo también hice un video, parece que no lo subí aquí, lo voy a subir a YouTube, a un short que hice en TikTok, un video. Siento ellos que ellos no tienen tanto recuerdo de Manila. Siento que ellos no tienen ese recuerdo de la discusión. Yo creo que ellos han pasado por discusiones más fuertes que de Manila. Y eso yo creo que es porque se vio que nosotros, o en ese tiempo yo no estaba, pero los fans lo notaron. Pero yo no creo que sea un recuerdo vivido de ellos. Yo creo que es más de las fans que lo recuerdan que ellos. Pero yo siempre he sacado lo positivo de Manila. Cuando a mí me han dicho, Carito, ¿qué pasó en Manila? O qué es lo que piensas tú de Manila. Es una discusión como cualquier otra que tienen, cualquier relación chiquilla. Una relación de pareja, de amistad, todos hemos discutido una vez con alguien, con tu pareja y todo. Pero cuando tú tienes una discusión, lo bonito está es que de esa discusión tú sacaste algo positivo y después esos los chiquillos se vieron súper unidos. Entonces yo siempre en Manila, a veces la gente se concentra en lo negativo que pasó en Manila, pero yo me concentro en lo que pasó después. Que esa discusión que tuvieron probablemente que no se hablaban y se vio mucho en el escenario, eh, que no se sabe el motivo,
No se sabe el motivo por qué fue Manila, por qué discutieron. Hay mucho rumor, mucha especulación, que fue por timing, que fue por la dieta extrema que estaba llevando Jimin en ese entonces. Entonces, realmente nadie sabe por qué pasó eso. Pero como les vuelvo a repetir, chicas, no se queden pegadas en lo negativo de eso, quédense en lo positivo. Días después se vieron juntos, hicieron ese video para Chuseok, que así como esas frutas verdes, no sé qué lo que eran. Recuerdan ese video, los dos divirtiéndose, quédense con eso. Y que después su relación se fortaleció y se vieron unidos, se vieron súper cómplices los dos después de esa. Entonces quédense con eso. No se queden con lo negativo y lo que pasó. Yo creo que a lo mejor ellos ni siquiera recuerdan esa discusión, entonces es más uno los fans, porque la única como discusión que tuvieron pública entre ellos, aunque hay varias más que, no sé, pues hay un video que Jimin estaba muy enojado con Jungkook y no lo hablaba, y Jungkook se iba al lado de Jimin y Jimin se iba de donde estaba Jungkook, entonces... Eh, Hubo varias como entre comillas discusiones entre ellos que no se hablaban, pero creo que fue la más evidente en Manila, pero yo creo que ellos ni siquiera la recuerdan. O sea que yo creo que a Jungkook le dicen, ¿te recuerdas lo que pasó en Manila? ¿Y qué pasó en Manila? Apuesto que te va a decir qué pasó en Manila, porque yo creo que lo negativo lo borra inmediatamente de su memoria. Gracias, Ángeles. Qué bueno que alcanzaste boleto. Pero como yo les digo, chicas, traten de ver lo positivo, no lo negativo, porque, pucha, todos ven lo negativo. Exactamente, y además les sirvió para crecer. Mira, no hay relaciones perfectas. Deben enojarse, deben, no sé, discutir, eh, porque las relaciones nunca son color de rosa y no son perfectas, chicas. O díganme ustedes que ustedes tienen una relación perfecta con sus parejas, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres. Nadie tiene relaciones perfectas. Entonces, no le vamos a endosar a ellos que tengan una relación perfecta donde no discutan, donde no se enojen, donde no se hablen por unos días. Obviamente que les debe pasar. Es que mira, Mirror, lo que dice ella es muy... Yo, chicas, no me canso de pensar y de hablar del tema del servicio militar. Yo lo hablaba con una amiga en el sábado, les decía yo, eh, para mí, como el top one era antes del servicio militar, el top one para mí de Jimin y Jungkook era el Golden Globe Film Tokyo, que Jungkook le hizo un video muy decidor a Jimin con una letra muy explícita. Entonces para mí es una revelación súper grande. Ese Golden Globe, aunque lo traten de minimizar las antes de la relación de Jacob, la traten de minimizar, digan que no es así, que acá y que allá. Es un hecho súper importante con una canción súper explícita, sabiendo también el trasfondo de esa canción. Es un video, el Golden Cloverfield, chiquilla, todos los Golden Cloverfield de Jungkook son monetizados en el canal de Bantam TV. Todos, excepto el que le hizo Jungkook a Jimin. Ese no está monetizado. Incluso Jungkook compró los derechos de esa canción para tener pleno uso para que no le bajaran prácticamente el video. Compró los derechos de la canción. Entonces son cosas muy significativas. Entonces, pero para mí ese era el top one como lo muy, 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 muy revelador lo que hizo Jungkook con Jimin en Golden Glove Film. Además, ver que él mismo compró los boletos para Tokio, hizo el panorama, fue muy bonito, ¿ya? Pero después salieron con el servicio militar juntos, que nosotras hablábamos todos los sábados en TikTok y yo decía,
Y las chiquillas también, hoy se van a despedir, van a ir a Sapporo porque se van a despedir los dos. Probablemente como los dos son muy cursi, van a hacer un ritual de despedida porque no se van a ver durante 18 meses. Y nosotras pasándonos ahí muchas películas. Y cuando nos sorprenden una hora antes de, ¿qué? ¿Cuándo fue más o menos? Por ahí, o cuando venían de Sapporo, una cosa así, no me acuerdo mucho la fecha. Y nos enteramos de que los dos iban a estar juntos en el servicio militar. Y fue algo tan bonito, yo me emocioné, me cayeron mis lágrimas pensando que ellos iban juntos porque no sé, pensamos a veces una posibilidad, pero se fue muy lejos de nuestras mentes esa vez, porque dijimos, no, no creo que vayan juntos y todo. Eh, y cuando lo anunciaron fue muy emocionante. Creo que todas las yikukas pasamos por esa misma emoción de saber que los dos iban juntos. Y nosotros dijimos, claro, supieron todo, tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que haber averiguado y no averiguaron nada. No averiguaron nada. A ellos lo único que les importó irse juntos. Jill le dijo, vengan para acá, no se preocupen, si acá está súper bien. eh, gracias, Miro. Entonces, Jill les dijo eso, pero la realidad fue otra. Entonces, ellos no averiguaron nada. Obviamente que Jean les dijo, vénganse acá porque es bien que es una unidad fronteriza, pero la unidad que a mí me tocó fue súper buena y todo lo demás, pero no le iba a tocar la misma unidad a ellos porque Jean ya estaba en esa unidad. Obviamente que lo derivaron a otra unidad, a otra, perdón, sección de artillería. Y ellos no tenían idea dónde iban a parar. Y eso lo dijeron. Eh, Por supuesto, y yo, pucha, me emocioné por tantas cosas, chicas, porque yo tenía mucho miedo que Jimin y Jungkook fueran solos. No solamente Jimin que fuera solo, porque yo leía mucho que les daba mucho miedo que Jimin fuera solo. A mí no solamente me daba mucho miedo que Jimin fuera solo, también me da mucho miedo que Jungkook fuera solo. Y ver que los dos iban juntos a acompañarse. Además, chicas, el servicio militar de ellos dos fue increíblemente con mucha noticia negativa alrededor después cuando se ingresaron los dos, con muchas mentiras, con muchos rumores muy dañinos para los ambos. Y fue como muy caótico, inventaron muchas cosas. No sé si se recuerdan las que estaban cuando yo hacía videos ahí en el periodo del servicio militar, que me preguntaban a mí, ¿es verdad que están separados, que Junko se fue a otra unidad? Eso era imposible. El Buddy System funciona sí o sí, y aunque tuvieran diferentes labores, ellos estaban juntos. Entonces, yo les explicaba una y mil veces cómo funcionaba el Buddy System. Había una pareja de Buddy System que había hecho lo mismo, que al chico le ofrecieron en la cocina y lo aceptó, y el chico era igual que Jimin y Jungkook. Y ellos dormían juntos, compartían juntos. Entonces yo dije, debe ser lo mismo para ellos. Entonces yo les decía, no se preocupen porque ellos están juntos. Entonces, y ellos mismos nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros dormíamos juntos, nos bañábamos juntos, pasábamos todos los tiempos libres juntos. Jungkook cocinaba para Jimin, Jimin lavaba los platos, lavaba la loza allá en el servicio militar mientras Jungkook cocinaba. Nos dieron todo eso, o sea que ellos hicieron el servicio militar muy juntos. Entonces, ellos, imagínate que por misma boca de ellos desmintieron a todas las personas que andaban haciendo puras mentiras, que ellos no hicieron el servicio militar juntos, que no estaban, que Junko no quería ver a Jimmy, que se odiaban a los dos, que no. Todo eso quedó tirado por la borda, y además que los testimonios de los militares que hicieron el servicio militar con ellos juntos, cuando ellos le dieron el alta, un chico publicó, estos Hyun siguen iguales, cuando los dos se abrazan así como que están como muy tímidos delante de la cámara, dice, estos Hyun no han cambiado nada, siguen igual que hace un año.
Entonces ellos siempre han sido así cercanos, unidos, eh, y eso también lo vieron los militares que estuvieron junto con ellos. Hola, Dalia. Sí, Agus. Hola, Agus. Sí, es muy revelador y eso, eh, aunque muchas digan eso es que ya pasó, eso es que acá, eso es que allá, es algo muy revelador y es algo tangible, chica. Uno no le está poniendo más ni menos. Es lo que pasó, es lo que vivieron. En el Archer también nos contaron esa historia. Imagínate que la historia que contó Jimmy, que no se había bañado por una semana más o menos en el entrenamiento KCTC, que Junko también lo acompañó, y dice que se estaba fregando muy fuerte, pero sintió la mirada intensa de Junko, que como una historia así, como que hay drama, y como que desaparecieron todos y se vieron los dos, ¿me entienden? Ellos mismos contaron esas cosas, chiquillas, entonces yo no estoy exagerando. Ustedes solamente remítanse a lo que ellos han dicho, y yo creo que si no se hubiesen estado juntos ambos, como lo mismo lo dijo Jimmy cuando estaban a punto de quedarse dormido en Suiza. Dijo, para Nan debió ser difícil porque estaba solo y nosotros dos estábamos apoyándonos mutuamente. Entonces, saben que ellos, fue un acierto también de hacer el servicio militar juntos, porque eh, fue muy, yo creo que ellos, ¿por qué salieron como iguales a los que como entraron? Porque ambos se daban apoyo, incluso ellos mismos lo dicen. Yo en un momento, dice Jimmy, cuando recién ingresamos, yo sentía que el tiempo no pasaba y estaba muy mal mentalmente porque estaba muy triste por la situación de estar incomunicado, y es muy fuerte eso, porque recordemos, chiquillas, que cuando ellos ingresan llevan sus cositas en una mochila, pero al pasar los días ellos tienen que devolver toda su ropa, todas sus pertenencias, se quedan con lo básico, o sea, que solamente el celular, y le mandan todo de vuelta, o sea que ellos no tienen su ropa, porque todo se los brinda, y esa es una situación muy, muy significativa y muy potente también para ellos como mentalmente, porque no tienen sus pertenencias. Entonces, Jimmy en ese entonces estaba muy mal porque decía que los días no pasaban, y Junko le decía, Dios, te está pasando los días más rápido, le decía él. Pero después se dio vuelta la tortilla, eh, dijo Jimmy, que cuando estaba en artillería a Junko se le hizo muy pesado el estar ahí en el este, y era Jimmy el que lo sostenía, le decía, vamos, si falta poco, los días pasan más rápido. Entonces, realmente fue un acierto que ambos fueran juntos al servicio militar, chiquillas, y eso a mí me da mucha pena que no lo vean las fans ni de Jimmy ni de Jungkook, vean eso, que ambos se apoyaron mucho, de que ambos salieron fortalecidos de ahí, y que ellos no cambiaron y no tuvieron ningún traspiés luego del servicio militar, porque le ayudó mucho estar juntos los dos. Es que el Archer 2 fue muy potente, muy potente. Si el uno fue muy revelador, el segundo Archer fue muy potente. Eh, ya Jungkook ni siquiera ocultaba el tema de tratarlo de Jimin, que lo tuteaba sin más, sin un honorífico, cuando ya es muy importante. Eh, Inclusive, entre comillas, él decidía cosas que supuestamente Jimin debería hacerlo porque es mayor y todo. Entonces se vio mucho eso, que su relación es muy, eh, muy de igual a igual. Eh, y también se vio mucho que se quieren demasiado. Ambos, imagínate que hicieron, yo lo comentaba, actividades que al otro no le gustaban tal vez. Por ejemplo, Jimin eligió tirarse en esa cuestión de como una especie de Benji, ese columpio. Llevó a Jungkook para allá porque sabía que le gustaba, aunque él tenía mucho miedo. Subió con él, aunque Jimin no se tiró,
pero vivió esa experiencia con Jungkook estando ahí al lado de él. También en el parapente, ¿me entiendes? También Jimin lo hizo a pesar del miedo que sentía, porque Jimin tiene miedo a la altura. Entonces, si eso no es amor, igual que Jungkook todo cansado, le cocinaba a Jimin. Y Jimin le decía, no me cocines si estás cansado. No, si estoy bien, puedo cocinar. Y el chico estaba cansado, pero él ama ver comer a Jimin y que encuentre rica su comida. Entonces, ambos dan de su relación 50 y 50, chiquillas. Por eso yo creo que ellos ambos se llevan tan bien y han durado tanto. Porque imagínate tú, estar 24 horas y 7 días a la semana en el servicio militar, aguantándose, ¿ya? Y ellos salen de vacaciones y están 10 días más de vacaciones juntos y después, antes habían estado en el servicio militar por 18 meses. Entonces, claramente ellos, yo creo que nadie soporta tanto, chiquilla. Entonces, yo por eso siento que, por eso su relación es tan bonita, porque ambos dan lo mismo en su relación. Cada uno cede lo mismo en su relación. Entonces, yo creo por eso, a mí me han dicho, las chiquillas me dicen a mí, yo ni a mi esposo lo aguanto tanto como ellos aguantan. O sea, alguna dice, prefiero que se vaya a trabajar y me deje sola. Y ellos no, pues ellos están siempre juntos. Sí, eso es verdad, Marisa. Esa parte yo no la he aclarado por lo que dice Marisa. Dice nada más claro que cuando Jimmy le dijo a Jungkook, ¿tienes algo para decirme antes de tirarte? Y entonces él le respondió, Jimmy, ¿comiste? Le dice. Y ella dice, el amor es su estado puro, sí. Porque bueno, cuando se preguntan si comió, es como un acto de amor súper grande en Corea, porque esto todo se remonta a la guerra, chiquillas, cuando estaba, para los coreanos es muy importante y antes de decir cómo estás y todo, siempre preguntan si comieron, porque es muy importante para ellos porque pasaron mucha hambre en los tiempos de la guerra. Entonces, por eso, como un acto de amor bien profundo, y les preocupa más si comieron. No sé si me entienden la idea. Pero cuando alguien le pregunta eso, es como súper importante que realmente lo amas y te preocupas mucho por esa persona. Exactamente, porque en Corea pasaron mucho tiempo con el tema del hambre allá en Corea. Sí, el servicio militar fue muy duro para ambos, sí, porque artillería es muy pesada, la cocina también es muy pesada. Entonces ambos sufrieron, cada uno en su labor fue muy dura, además que imagínate que yo creo que los días se hacían eternos, no pasaban nunca. Tiene que haber sido muy fuerte. No te preocupes, Irma. Pero eso, chicas, yo no duden, no crean todos los rumores que andan dando vueltas. Ellos mismos son los mismos protagonistas, desmienten todo. Sí, golpes, quemaduras. Los dos la pasaron bastante mal dentro porque les tocó también un servicio militar muy difícil. Artillería es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, eso ya pasó. Lo principal que se tienen fortalecidos también del servicio militar. Y fue un acto de amor muy bonito de los dos irse juntos, chiquillas, porque más allá de todo, a ellos ni siquiera les importó dónde les iba a tocar ni nada. Ellos fue solamente el hecho de estar juntos que fue más importante. Pero como les digo, yo sé, ahora anda dando mucho rumor, vuelta de que no sé, pues Junko sale con... Yo todavía no entiendo, sinceramente, cómo el Taekook todavía sobrevive.
sabiendo que ya ese chip no hay por dónde darle vuelta, pero ellas siguen. Como yo siempre digo, a mí no me interesa que las Taikukas crean que Tae y Jungkook están juntos, o sea, cada quien piense lo que quiera. A mí lo que me molesta es que empiecen a tirarle hate a Jimin o también a Jungkook por el hecho de que ellas no ven lo que quieren. Y ese es el tema, y si eso radica, no es que uno quiera imponer nada. Lo malo está que todo esto se transforma en algo muy odioso. Por ejemplo, Jungkook sube una foto o Jimin sube una foto o hacen un live los 7, todo se desvirtúa, todo se sobreanaliza. Es muy desgastante estar así. Como que, ay, subí una foto y mira que se ve esto, que acá, que allá. Es muy desgastante. Disfruten, disfruten. Disfruten a los chicos, disfruten que están de vuelta, pero siempre hay tanto hate de por medio por todas partes. Y cualquier cosa que hagan Jimin y Jungkook siempre es mucho hate. Entonces yo digo, pucha, qué lata, qué triste también todo esto, porque no hay nada que ellos no hagan, que no se sobreanalice, que no haya gente que son antes de ellos y empiecen a inventar cosas. Entonces, desgastante. Menos mal que Jimin dijo en el último directo de los 7 que él no está conectado mucho a las redes sociales y qué bueno que sea así, porque por salud mental es mucho mejor que no esté conectado. Sí. Y eso, chicas, eso es. Disfruten, disfruten a los chicos y no sobreanalicemos tanto. A mí me dicen, Carito, ¿tú tienes alguna información? No tengo ninguna información. Yo solamente a ellos los veo y yo sé que ellos están bien. ¿Me entienden? Y traten de verlos más a ellos y disfrutar lo que ellos nos entregan. A mí me da mucha alegría ver que Jimin actualiza y se nota que está feliz. Entonces, de eso debemos, chiquillas, disfrutar también junto con ellos, porque ser chicas, esto es un consejo y siempre lo doy, ser fans es algo que uno elige y es para pasarla bien. Es para pasarla bien junto con nuestros artistas. Y eso debemos hacer más. Si ellos están felices, Jungkook también se notaba muy feliz en el concierto. Y eso debemos disfrutarlo y no sobreanalizar las cosas que no tienen sentido. María Barrios, ¿cómo qué me dices tú? Sí, po, Mari Carmen, lamentablemente lo editan y lo ponen a lo que ellas quieren. Mira, lo único, yo sé lo mismo que ustedes del concierto, que va a ser un concierto gratuito, es como el puntapié que va a iniciar el tour de los BTS. Tenemos que esperar a ver lo que se dice y qué es lo que van a hacer los chiquillos. Yo creo que eso va a ser como más no se sabe. Incluso ellos habían dicho en un directo que iban a abrir como una caja de preguntas para ver qué canciones quería que tocaran ellos, pero más no sabemos, ¿ya? No sabemos, se especula mucho también que van a haber sus unidades, pero se sacan esas teorías ¿cómo se llama? Cómo están escritos los nombres y todo eso, pero siento que no, que yo creo que no es como se piensa. Mira, para Latinoamérica dicen que va a ser entre 90 dólares la más barata, 80 dólares la más barata y la más cara $1000, una cosa así. Hola Irma de México, saludos. Disfrutemos. Chicas, la vida es muy dura. La vida, cada uno tiene sus problemas, problemas de salud, problemas en casa, problemas en el trabajo. La vida es difícil. A la vida yo creo que a nadie se le da de color de rosa, a nadie.
Entonces esta es nuestra escapatoria de ver a los chiquillos felices, disfrutemos eso, para que nuestra vida también se haga más llevadera. Entonces si vemos todo negativo, nos concentramos en el hate, nos concentramos en ciertas cosas, esto pasa a ser un problema más, pues, y no debería ser así. Entonces traten de disfrutar cada momento que ellos nos entregan y la felicidad de ellos que sea nuestra felicidad también. ¿Qué dice Mari Carmen? No, lo que dice Mari Carmen es que a Jimin y Jungkook lo relacionan con todo Corea, pero lo de ellos dos dicen que es fanservice. Eso es verdad, que dicen Jimin y Jungkook, por ejemplo, Jimin y Jungkook tienen muchas cosas de pareja, no sé, todo lo que le han relacionado con otras personas, a Jungkook sobre todo, lo ha tenido 1000 veces con Jimin, pero con Jimin es un hermanito o es fanservice. Pero cuando son con otras personas, ¿sabes lo que les voy a contar? Como Jungkook tiene su nuevo celular, que es un iPhone 17 Pro Max, y las Taikuka empezaron a decir que hizo match con Tae porque tiene el mismo celular. La Wincock, que también tenía el mismo celular. La Liz Cook, salieron los tres chips diciendo que habían hecho match y que Junko estaba con la Lisa, estaba con la Winter y estaba con Tae. O sea, a mí me dio mucha risa porque salieron la Wincock, la Liz Cook y la Taekook. Salieron todas a decir que Junko estaba con la Lisa, con la Winter y con Tae, solamente por el celular. A mí me da mucha risa porque yo digo, ay, ¿por qué no piensan un poco? Pero es muy chistoso. Las tres publicaciones fueron muy... Las tres, ay, tienen el mismo teléfono, son parejas, se aman, se quieren, se adoran. Exactamente. Pa me dijo, y Jimin llegó en su Instagram, dijo, tomen, yo me saco fotos con el celular de Junko, que tiene principalmente para sacarse fotos y para que me saca fotos a mí, dice. Exactamente, María. Exactamente, Adriana, pero saben que me dio mucha risa cuando juntaron las tres publicaciones. Yo lo voy a poner en un video, ¿ya? Para que se rían conmigo, chicas. Para que se rían conmigo y para que vean que nada es tan serio y nada es tan grave tampoco, porque es muy chistoso que los tres chips hayan revivido así como si nada, porque Junko tenía su iPhone 17. Pero son muy chistosos. Así, también veamos eso, tomémoslo por el lado también. A veces se pone muy denso esto, obviamente que el hate es más fuerte, hay que tomarlo con seriedad, denunciarlo y todo. Pero estas cosas, como yo les cuento, dan risa. Dan mucha risa. Sí, estoy preparando un video para subirlo, chiquillas, y ya voy a retomar mis videos. Quiero hacerlos diariamente como antes, chiquillas. Quiero retomar eso de hacer videos, aunque sean cortitos, pero hacer videos diariamente, ¿ya? Y eso, pasa a saludarla, que tenga, mira, yo creo que nos hacíamos un en vivo desde el 2025, creo que es el último. Les quiero desear un feliz 2026. Ya empieza el año chino, creo. Al finales de enero, por ahí empieza el año chino, el año nuevo chino. Así que para todos los que son caballos, porque se viene el año del caballo, que sea muy bonito. Y que este año 2026 sea muy tranquilo, con mucha salud, chiquilla, para todas. Sí, aunque sean cortitos, no me digan, carito, qué cortito el video, lo voy a hacer, voy a poner todo de mí para hacerlos diariamente, ¿ya? Así que eso, me despido. Espero que la hayan pasado bien esta horita que estuvimos juntas. Y recuerden de disfrutar a los chicos. Vamos a tener una gira muy extensa de ellos. Lo único que les deseo a los 7 que no se enfermen, que la pasen bien los 7 juntos, que sea un tour bonito para ellos y bonito para nosotros también.
Y ahí vamos a estar contando todas las novedades de los chiquillos, de los tours, de todo lo que se viene, ¿ya? Un besito enorme, gracias por esperarme, gracias por extrañarme y disculpen no he estado activa este mes, tan activa este mes de enero, pero en febrero quiero llegar con todo ahí y por lo menos tener un video diario aunque sean cortitos, ¿ya? Un besito enorme, cuídense harto y disfruten la vida que es muy difícil, así que tiremos para adelante a todas las chiquillas que comentan en mi canal. Muchas gracias por esperar mis videos y nos vemos en un en vivo en unas semanitas más, tal vez, ¿ya? Besito enorme, descansen, cuídense, chao, chao. Gracias por todo, chao.